Oh, hi, how are you? I was just reading. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba aquí leyendo because I personally love reading. Personalmente me encanta leer. As a matter of fact, I read a book per month, a novel per month. De hecho, leo una novela al mes. Sometimes two, if they're short, like this one. A veces dos, si son cortitas, como esta. But usually one. It depends on how much time I have, how much free time I have. Pero depende de cuánto tiempo libre tenga. Okay, so in today's video, I'm going to share with you 10 advantages of reading. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros 10 ventajas de la lectura. Okay, I hope you find it interesting. Espero que lo encuentres interesante. And by the way, for those of you who don't know me yet, my name is JC and I'm your Spanish instructor. Y por cierto, para aquellos que aún no me conozcáis, soy JC, vuestro instructor de español. Okay, so you want to take a look at it? ¿Lo vemos? Here we go. Aquí vamos. 10 ventajas que aporta la lectura. 10 advantages of reading. Ventaja número 1. Leer una novela aumenta la función cerebral durante días. Advantage number 1. Reading a novel increases brain function for days. Ventaja número 2. Leer ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Advantage number 2. Reading helps to prevent diseases such as Alzheimer's and dementia. Ventaja número 3. Leer te ayuda a aumentar tu vocabulario. Advantage number 3. Reading helps you increase your vocabulary. Ventaja número 4. Leer es tan terapéutico como escuchar música o ver películas. Advantage number 4. Reading is as therapeutic as listening to music or watching movies. Ventaja número 5. Está comprobado que las personas que más leen tienen una memoria superior. Advantage number 5. It is proven that the people who read the most have a higher memory. Ventaja número 6. Leer te ayuda a fijarte metas u objetivos. Advantage number 6. Reading helps you to set goals or objectives. Ventaja número 7. Leer te puede hacer más empático y sensible. Advantage number 7. Reading can make you more empathic and sensitive. Ventaja número 8. Leer ayuda a reducir el estrés. Advantage number 8. Reading helps reduce stress. Ventaja número 9. Leer ayuda a escribir mejor. Advantage number 9. Reading helps write better. Ventaja número 10. Las personas que leen son más cultas e inteligentes y eso es algo muy valorado por la sociedad. Advantage number 10. People who read are more educated and intelligent, and that is something highly valued by society. So folks, there you have it. Bueno amigos, ahí lo tenéis. 10 advantages of reading. 10 ventajas de leer. As you may guess, como podéis imaginaros, there are many more, and muchas más. But in this video I just selected 10 of them, okay? Pero en este vídeo he seleccionado solo 10. Alright. Once again, I hope you find it interesting. Espero que lo encuentres interesante. And if you liked the video, si te gustó el vídeo, please click on like. Por favor, haz un click en like. And as I always say, if you want to watch more videos in different topics, okay, grammar or interesting topics like this one, si queréis ver más vídeos de gramática o temas interesantes como este, subscribe to our channel. Suscríbete a nuestro canal, Lingua Hispana, okay? And finally, as I always say, once again, thank you for watching us. Como siempre digo, una vez más, gracias por vernos, and goodbye. Adiós.